gusto saludarlos y los invitamos a que consideremos una reflexión que tiene por nombre Un camino de bendición a veces ignorado. Vamos a ver que los caminos que Dios usa para comunicarnos bendiciones son distintos y muchas veces inesperados, pero también son ignorados. La epístola a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 2, nos muestra que uno de estos caminos de bendición que a veces podemos ignorar es la hospitalidad. Este texto dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Vamos a considerar este texto pidiéndole cada uno en su corazón, pidiéndole al Señor que nos permita entender cuál era la intención original del autor al escribirle esto a la audiencia original. Y este texto comienza diciendo: no os olvidéis de la hospitalidad. Vemos que este mandamiento no se da en forma positiva. Por ejemplo, no dice recuerden la hospitalidad, sino que se da en una forma similar a los mandamientos que Dios le dio a Moisés, indicando lo que no se debe de hacer. Es decir, mostrando un límite que no se debe traspasar. Así como antes decía, no dirás falso testimonio o no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahora en esta misma forma dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Esta forma de instrucción en forma negativa lo que hace es mostrarnos el límite visible y objetivo, el cual si se traspasa, entonces está cometiendo un pecado. Muchos dicen que es mejor dar instrucciones en positivo, pero también es importante, y de hecho la ley tenía el objetivo de señalar el pecado con claridad, de manera, como decíamos, objetiva. En este sentido, cuando hay un mandamiento en negativo, lo que se resalta es el límite que si se traspasa, entonces se está pecando. Por esto, esta instrucción, no os olvidéis de la hospitalidad, muestra que ser hospitalario no es una virtud deseable en los cristianos, sino una virtud fundamental o esencial. Si alguien es hospitalario, entonces esa persona está viviendo bien su vida cristiana. Pero si alguien no es hospitalario, tal creyente está pecando. Esto no significa que una persona es salva por ser hospitalaria o que es condenada por no serlo, porque una persona es salva por la fe en Cristo. Pero si un cristiano no es hospitalario intencionalmente, debe considerar que está en pecado y que debe de arrepentirse. El cristiano no es alguien que nunca peca, pero es alguien que cuando peca se examina, busca entender por qué esa actitud, qué es lo que lo está llevando a esa actitud y se arrepiente delante de Dios. Por esto, el autor de esta epístola marca un mandamiento en forma negativa que muestra claramente algo que la iglesia no debe de hacer. Por eso dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Y vemos que este mandamiento no recae directamente sobre la acción de hospedar. Una cosa es la acción de hospedar, pero otra es la acción de recordar. Aquí lo que dice es, no os olvidéis de la hospitalidad. Y recordar es una acción del corazón, es una acción del alma. Este mandamiento no pone el énfasis en la acción misma, sino en la condición del corazón. Acá en el corazón es donde empieza la actitud de la hospitalidad. Y ahí está el entendimiento, ahí también están las intenciones y también está la decisión. Todo esto radica en el corazón. Por esto, el escritor de la epístola, guiado por el Espíritu Santo, está apelando al examen del corazón que deben hacer los cristianos. La palabra hospitalidad viene de filoxenia, en el griego, que significa extranjero y también significa huésped. Precisamente la hospitalidad es la disposición del corazón de recibir a alguien. Es la disposición del corazón de recibir a alguien. Y esta disposición requiere preparativos, primeramente del corazón, pero también del lugar, incluso del tiempo y de las atenciones. El texto sigue diciendo,
porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Al principio de esta reflexión decíamos que los caminos que Dios usa para comunicarnos sus bendiciones son muchas veces inesperados o incluso ignorados, porque Dios usa distintos medios para comunicarnos sus dones o sus bendiciones. Esto es lo que dice esta parte del texto que estamos leyendo, que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero ¿a qué se refiere con esto de ángeles? ¿Quiénes son ellos? La palabra ángeles en la Biblia es una traducción para mensajeros. Dependiendo de cada pasaje de la Escritura, este término se usa tanto para seres espirituales o angélicos, como los conocemos, pero también se usa para seres humanos que tienen la función de comunicar un mensaje de Dios. Por ejemplo, en Lucas 7:24 se usa la palabra original ángel para hablar de los mensajeros de Juan el Bautista. Porque dice cuando se fueron los mensajeros de Juan, y ahí la palabra es ángel. También Mateo 11:10 utiliza este término ángel para hablar de Juan el Bautista, que fue un mensajero que Dios envió a su pueblo. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Esto está en Mateo 11:10 y la palabra mensajero es ángel. Así que Dios puede usar a personas para comunicarnos su palabra o su mensaje de bendición. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, podemos nosotros recordar una historia de una mujer que era viuda y que tenía solamente pensamientos de quebranto. Su diálogo interno estaba ya convencido de que no había más esperanza para ella y para su hijo. Ella pensaba que moriría ese mismo día, pero Dios le envió un mensajero. A veces, hermanos, tenemos solamente un tipo de pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente. Y aunque conocemos las Escrituras, muchas veces el diálogo interno ya no considera las Escrituras. Y Dios, así como en el caso de esta mujer, Él quiere enviarnos un mensajero. Porque Dios le envió a esta mujer al profeta Elías como su mensajero para darle a ella un mensaje. Y fue por medio de la hospitalidad que Dios le dio a esta mujer un mensaje diferente en su corazón. Un mensaje de gracia, un mensaje de provisión de vida para ella y para su hijo. Esa mujer se dio cuenta que al ser hospitalaria había recibido a un mensajero, porque al final del capítulo 17 ella dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Veamos que este texto de la epístola a los Hebreos también dice: algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, ya en el tiempo de la iglesia, algunos también sin saberlo hospedaron mensajeros de Dios que les comunicaron la palabra que da vida, la palabra que edifica, la palabra que corrige, la palabra que da bendición. Entonces, en un sentido práctico, la iglesia continúa recibiendo mensajeros de Dios que comunican las palabras fieles de la Biblia a los cristianos en sus situaciones particulares. Es la iglesia la que porta el mensaje bíblico del Evangelio. Y con ese fundamento de la Escritura, en momentos especiales la iglesia comunica dirección, doctrina, consuelo, ánimo, exhortación y bendición a otros. En general es la palabra de Dios la que enriquece, la que da provisión material y espiritual cuando nosotros necesitamos. Pero Dios nos la comunica a través de personas, a través de personas sencillas, a través de vasos de barro, como dijo el apóstol Pablo, que son fieles a las Escrituras. En Romanos 1:11, el apóstol Pablo escribe: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo sabía que necesitaba estar con ellos, con la iglesia a la cual escribía,
para comunicarles algún don espiritual que Dios le diera para ellos, a fin de que la iglesia fuera confirmada. Entonces, hermanos, es importante que nosotros veamos la bendición que viene a través de la hospitalidad. Pero quizá lo más especial que debemos considerar sobre este tema, lo vamos a encontrar en Juan 1:14. Cuando este texto dice, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne, y después dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino para habitar entre nosotros. En este sentido, Él es el huésped por excelencia, que llama a la puerta de nuestro corazón y de nuestra familia y de nuestros negocios o asuntos o trabajo. Él llama a la puerta de nuestras circunstancias para que lo dejemos entrar. Aun cuando nosotros somos los que vivimos en su tierra, porque de Él es la tierra y su plenitud, pues el mundo por Él fue hecho, nos recuerda Juan, pero Él vino a habitar entre nosotros. Algunos recibieron al Señor en sus casas y en sus ciudades, pero otros le echaron fuera, le marcaron límites. ¿Cuánta soberbia puede haber entre nosotros que echemos fuera al que nos ha dado todo? En verdad olvidamos que nosotros mismos estamos de paso en este mundo y que este mundo no es nuestro. O quizás hemos olvidado que el Señor, cuando vino, Él vino para invitarnos a vivir en su reino y compartir un lugar con Él por la eternidad. Él vino a mostrarnos que Él es hospitalario. En realidad, Él vino a traernos personalmente una invitación, la invitación de que vivamos con Él por la eternidad. En este sentido, hermanos, el Señor es el hospedador más excelente y más excelso que hay. Pues Él nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es la hospitalidad. Esa es la actitud de la hospitalidad, preparar un lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, Él dijo, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La primera vez el Señor vino a llamarnos, a traernos su invitación. La segunda vez Él vendrá a llevarnos a todos aquellos que aceptemos su invitación. El Señor no solamente dispuso su corazón para recibirnos, sino que fue a preparar el lugar donde Él quiere que estemos con Él. Así que, hermanos, nosotros seremos sus huéspedes por la eternidad. Él no tenía que recibirnos, no estaba obligado a hacerlo. Él ya es pleno, completo, satisfecho. Y sin embargo, el Señor vino a invitarnos a vivir con Él. Y esta invitación es parte de la hospitalidad. Él no dijo, pues ya no hay nada más que hacer, ya me están pidiendo que quieren estar acá. No, Él vino a invitarnos para que estemos con Él todos los días, y cuando se fue, Él fue a prepararnos un lugar para nosotros. Veamos, hermanos, cómo la bendición más grande que nosotros podemos tener en toda nuestra existencia está basada en la hospitalidad del Hijo de Dios. Oremos que Dios ya no nos permita que ignoremos las formas que Él ha dispuesto para traernos bendición, para comunicarnos sus dones, para enriquecernos espiritualmente, para ayudarnos a que seamos confirmados, corregidos, para que crezcamos en Él, para que ya no seamos como Diótrefes, que no quería recibir al apóstol Juan y que prohibía a los hermanos de la iglesia que recibieran a otros hermanos en la fe. Oremos para que en lugar de hacernos así, Dios abra nuestro corazón y veamos las formas que Él ha preparado
para bendecirnos en esta vida y en la eternidad. Y si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, Él, por medio de su evangelio, a cada uno de nosotros nos llama a la puerta y nos dice, nos pregunta si nosotros lo queremos dejar entrar y queremos que Él sea el Señor en nuestra vida. Les invitamos a que le abramos un lugar, que le preparemos el corazón y que le digamos: ven a mi corazón, Señor, ven a mi corazón. Y cuando tú te fuiste a hacer un lugar para todos los que te aceptan, yo quiero estar allá. Él fue a prepararnos un lugar. Preparémosle también nosotros nuestro corazón. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque el Hijo vino a habitar entre nosotros. Él es el huésped por excelencia, a quien nosotros queremos recibir, abrir el corazón. Perdónanos si tenemos un corazón desordenado, quizá por esto no queremos recibirle. Límpianos, danos gracia para que el Hijo de Dios entre a nuestro corazón. Perdónanos por el desorden de vida que a veces tenemos. Perdónanos, límpianos, porque estando tú en nosotros, tú en nuestra vida, tú en nuestra familia, tú en nuestros negocios, estando tú en nuestros pensamientos, todo se ordenará. Límpianos, Señor. Que nuestro corazón sea un lugar digno de ti. Y gracias porque tú también fuiste a preparar un lugar para nosotros. Qué especial, Señor, es esto. Permítenos no ignorar la bendición que tú nos das por medio de tu hospitalidad y la bendición que recibimos al recibirte en nuestro corazón. Y que entendiendo esto, Señor, tengamos un corazón hospitalario que aprenda a dar, que aprenda a compartir, que aprenda a entender los dones que tú quieres comunicarnos por medio de este ministerio continuo de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.